Muy bien, de acuerdo. Pues buenos días a todos. Vamos a comenzar a hacer un repaso al mercado de divisas desde un punto de vista fundamental, como suelo hacer habitualmente con vosotros. Y vamos a ver si esto lo colocamos bien, muy bien. Vamos a empezar como siempre con el par de divisas que está ahora mismo, buenos días, está haciendo el centro de atención del mercado, que es el eurodólar, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el eurodólar, lo que podéis ver, aquí tenemos un eurodólar en una franja temporal diaria, y lo que podéis ver aquí, lo que habéis visto los que estáis siguiendo el mercado de divisas, es que se ha estado moviendo en un rango, en una banda relativamente ancha. La volatilidad, de hecho, ha subido de manera importante en el eurodólar en niveles por encima del 14%. Hacía tiempo ya que no veíamos ese tipo de volatilidad. Antes de que se me olvide también haceros saber que los risk reversal, o sea, la tendencia de las opciones, ya que hablamos de volatilidad, sigue siendo muy bajista para el eurodólar, sigue siendo a favor de las put por encima de un 3% con respecto a las call, medidos en un 25% delta, ¿no? Bueno, pues este rango, que ha sido bastante ancho, con un movimiento casi diario de práctica de algo más, incluso de media de dos figuras en los últimos 8 o 9 días, ha estado limitado por la parte de abajo en la zona de entre 1,4080 y 1,412030 y por encima en 1,4380 a 1,44. Aquí lo que podéis ver es que hay un canal bajista, una línea de tendencia bajista que sigue mandando en el mercado. Esta, que partía desde niveles más altos, se rompió con esta vela de arriba, aunque si no hubiese existido estaría todavía dentro de este canal. O sea, la tendencia bajista sigue estando en el eurodólar, y los elementos que han estado dominando el mercado han sido, por un lado, del lado europeo, la incertidumbre acerca de la deuda de los países periféricos europeos, como sabéis, después del día 22 del mes pasado, del mes de junio, después de que se aprobasen los, los niveles de las medidas perdón, después de que se aprobasen las medidas para rescate de Grecia, el mercado empeoró de manera superlativa. O sea, fue caídas de bolsa. La bolsa, por ejemplo, el IBEX, ayer estuvimos mirando, ha perdido más de 70.000 millones de euros de capitalización desde entonces, y los motivos de que esto haya ocurrido así han sido por la falta de concreción de parte de los políticos europeos en cuanto a la forma en que iban a llevar a cabo esas medidas. Por ejemplo, el Fondo de Estabilidad Europeo, que es el fondo que iba o que va a ser dotado, que va a ser capacitado para poder operar, para poder comprar bonos en el mercado secundario de países que pudieran tener problemas, todavía en primer lugar no ha sido dotado, y en segundo lugar no ha sido aprobado por parte de los parlamentos de cada país para que empiece a funcionar de esa manera. Eso, junto con comentarios de parte de políticos de centroeuropeos, alemanes y holandeses, algunos también, en cuanto a que no veían con buenos ojos que esto fuera así, ha ido creando poco a poco incertidumbre hasta el momento en que el Banco Central Europeo, en su última reunión, también dio una señal equívoca de cómo iba a actuar. Pues todo el mundo pensaba que iba a suplir inmediatamente la carencia que este fondo de estabilidad tenía, y sin embargo lo que vimos fue que en el discurso famoso de Trichet dieron una pequeña señal de compra de bonos irlandeses y portugueses, que decepcionó al mercado. Luego la intervención no se produjo hasta más tarde, en donde empezaron a comprar hasta hace unos días bonos españoles y bonos portugueses, bonos españoles y bonos italianos, pero bajo la presión ya del mercado. Bueno, en definitiva, el euro bajó mucha presión, los diferenciales, los spreads de crédito se dispararon, y hasta hace poco, hoy mismo ya se han recuperado un poco.
A esto le tenemos que unir, por otro lado, pues toda la presión que venía por la parte de Estados Unidos de la falta de acuerdo que se tuvo, que no tuvo, falta de acuerdo que ocurrió entre los partidos políticos americanos para la reducción del déficit fiscal americano, no se llegó a ello. Posteriormente, la reducción, la bajada, el downgrade de Estados Unidos como país en su deuda soberana por parte de uno de los tres, no los tres, las tres agencias de rating, sino una Standard & Poor's, pero también eso fue también una de las razones por las que el mercado empezó a moverse con una gran volatilidad. Hasta antes de ayer exactamente, que la Reserva Federal y su presidente Ben Bernanke salió al mercado diciendo que se hacía cargo de la situación y que de una manera explícita y de una manera concreta, la primera vez que esto ocurre en la historia, hablaba al mercado de hasta cuándo iban a mantener los tipos de interés bajos para ayudar a la economía, para ayudar al relanzamiento de la economía, y no solamente eso, sino que también estarían pendientes por si fuera necesario algo más. Algo más puede ser quantitative easing, que se dejó, como sabéis, en el mes de junio, pero si fuera necesario estarían preparados para volver a comprar bonos en el mercado secundario. Sería también una rebaja de la remuneración de los depósitos bancarios en la propia Reserva Federal para desalentar a los bancos a que dejasen su dinero, sus capitales sin circulación. Y otra posibilidad que podría ser también de parte de la intervención en los mercados de deuda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el mercado le ha costado digerirlo, pero bueno, ya parece que está un poco más dentro de la seguridad y la certeza de que, bueno, de que eso puede por lo menos apaciguar algo a los mercados. Ayer tuvimos un ataque también a Francia, a mercados de Francia, ante las incertidumbres que había por parte de dentro en algunos bancos franceses por el efecto que podría tener la crisis de la deuda en algunos de ellos, que efectivamente es posible que eso ocurra. Es posible que algunos bancos, no solamente franceses, sino alemanes, se vean bastante afectados por su participación, entre comillas, voluntaria en la reestructuración de la deuda griega. Era por eso por lo que Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, nunca, casi siempre, manifestó que estaba en contra de que la banca, el sector privado, interviniera en esto, por el efecto que podría tener dentro de los bancos. Y eso puede ser, pero no es lo suficientemente grande ni importante como para que se produjera lo que ayer vimos. Fueron ventas de bonos franceses y, bueno, y ventas de bolsas de una manera también importante. Yo creo que esto está más que exagerado, es una exageración, es un overshooting, ¿no? Lo que se ha producido en Francia. Francia es un país que tiene la suficiente solvencia como para poder aguantar estos envites, y de hecho las agencias de rating ayer salieron al paso diciendo de que ellos no tienen ninguna intención de bajar el rating a Francia, ni siquiera la perspectiva, el outlook, ¿no? Y luego pues el mercado se recuperó, y ahí entre una cosa y otra, de un lado y del otro del Atlántico, el mercado se ha estado moviendo en eurodólar, pues como veis aquí, con estas barras tan tremendas, tan grandes, de arriba abajo. Ahora se está recuperando algo, está en un nivel de 1,4233, y esta mañana hemos tocado niveles por debajo de 1,41, ¿no? De todas formas, ¿qué es lo que pienso yo que puede ocurrir en el mercado del euro? Bueno, una vez que se estabilice el mercado, que deje de ser mercado típico de agosto, mercado con pocos participantes, con menos volumen, y es bastante habitual que en este mes de agosto ocurren este tipo de cosas, no tan exagerados como ahora, pero es habitual que ocurra. Yo creo que volveremos otra vez a fundamentales. ¿Y cuáles son los fundamentales? Por un lado, Estados Unidos, efectivamente, ya sabemos que los tipos de interés van a mantenerse bajos. Eso es un desincentivo, no es una falta de incentivo para comprar dólares. De hecho, bueno, una de las razones por las cuales los bancos centrales asiáticos, que han sido los que han estado moviendo este mercado durante mucho tiempo, no diversificaran y no tuvieran sus activos en una proporción tan grande como la tenían anteriormente en dólares, era por los tipos de interés bajos, y eso se va a mantener durante tiempo, por lo que las posibilidades de subida del dólar
se atenúan, pero en el caso del euro, que es el que estamos viendo aquí ahora mismo, el euro dólar, yo creo que primero el Banco Central Europeo ya no va a tener ningún argumento, evidentemente. Yo creo que no lo ha tenido ni siquiera antes. Yo creo que se adelantaron en las subidas de tipos, pero bueno, ahora menos para seguir subiendo tipos. Y las subidas de tipos del Banco Central Europeo, era una de las razones principales para que el euro se mantuviera, para que el euro se mantuviera por encima de 1,40 y que subiera. Cuando estábamos en 1,44, 1,45, en estos niveles de por aquí, recuerdo que bueno, que ya se estaba anticipando dos subidas más de las que se han producido. Ahora eso no va a ocurrir. Entonces es posible que, creo que lo más factible, lo más lógico sería lo que ya está en cierta manera descontado se volviese atrás, ¿no? Se deshiciese en el mercado. Y por eso, a pesar de que el dólar también se va a mantener débil con su tipo de interés bajo, yo creo que el euro debería deshacer parte del camino andando. Por esa razón que os digo de tipos de interés no tan alto, por razones fundamentales de la economía que también se está desacelerando, incluido Alemania. Incluido Alemania se nota que la economía globalmente se está desacelerando, y sobre todo por la incertidumbre en cuanto a las medidas a tomar para homogeneizar las políticas financieras y políticas fiscales, sobre todo, ¿no? Dentro de Europa, que creo que todavía vamos a vivir episodios de desunión, más que de Unión Europea, que los que hemos estado viviendo, y eso puede tener también algún efecto. Entonces, sigo pensando lo mismo que en otras ocasiones. Sigo pensando que el euro está contra el dólar, el euro dólar sigue estando sobrevalorado, y en esta sobrevaloración se actuará a medida que se vaya apaciguando el mercado y vendiendo y dejando los niveles un poco más bajos, ¿no? Un segundo que apago esto, que suena por aquí. Ya está. Niveles más bajos. Entonces, a corto plazo hemos visto que me ha funcionado bastante bien en la franja horaria de 4 horas, el H4 este que tengo, ha ido funcionando muy bien estocástico. Vamos a ver. Ahora esto tendré que cambiarlo. Un segundo. Estáis viendo el diario todavía, supongo, ¿verdad? El diario en el eurodólar, en la franja horaria de 4 horas me ha ido funcionando de una manera bastante buena, y ahora lo que estaba indicando es que le toca recuperar desde estos niveles. O sea que a corto plazo lo que veo es una recuperación otra vez de los mínimos que hemos hecho esta mañana, pues hasta los niveles de 1,43,5 aproximadamente, ahí, para luego seguir cayendo más adelante. Vamos a ver. Mire, lo que le estaba comentando era que el eurodólar estaba viendo la posibilidad de que a corto plazo tuviésemos una subida desde los niveles actuales. De hecho, ha subido algo desde que se cortó hasta niveles de por encima de 1,43, 1,43,60, 70, y entonces después de esto ya seguir cayendo por las razones que anteriormente os había enunciado. Había estado hablando de la posibilidad de que el euro siguiese bajo presión, ¿no? Entonces, lo que en este 4 horas, que es el que os quería enseñar antes, un segundo, ahora se debe ver bien, en este eurodólar, si se ve bien ahora, en este 4 horas, que tengo ahora sí, ¿verdad? El estocástico que utilizo, que es el 844 y un RSI de 7, me ha funcionado muy bien en todos estos movimientos que hay aquí, los últimos, ¿no? Y este está indicando ahora a corto plazo, pues la subida que os indicaba, aunque el diario, que este otro de aquí, vamos a ver, me indica el movimiento y me certifica el movimiento que yo estaba viendo anteriormente, que era un movimiento más bajista, ¿no? Y que está dentro de la línea de tendencia. Esto, en definitiva, es lo que quiero deciros, ¿no? Que el eurodólar lo veo al final para abajo, ¿no? Primero, seguramente tendremos oportunidades de venta, está subiendo ahora mismo a niveles de 1,43, una figura más por encima de este nivel, ¿no? Esto por el lado del eurodólar. También con su relación que tiene con el petróleo, ya que lo tengo por aquí, os lo enseño.
¿eh? Hemos visto cómo el petróleo se ha caído por causa de la desaceleración mundial. Aquí seguramente lo que vamos a ver es un retroceso también en el petróleo, una subida. Este es el Brent, el que tenemos aquí ahora mismo, hasta niveles de 110, 111, para luego seguir cayendo. Yo lo veo por debajo de 100 más adelante, ¿no? Cuando una vez que se vaya comprobando que lo de la desaceleración es algo importante, que la falta de demanda a nivel internacional sigue siendo muy importante, vemos caer. Al caer al petróleo, hay una correlación muy alta entre cotización, que últimamente se ha perdido, entre la cotización del petróleo y la cotización del euro dólar. Una vez que desaparezcan estos episodios tan tremendos de volatilidad que estamos viviendo, esa correlación con una probabilidad muy alta volverá al mercado y con cierta probabilidad alta también veremos cómo el euro dólar se cae con esto, ¿no? Luego, vamos a seguir por aquí. El australiano dólar. Vamos a ver, os voy a enseñar algo del australiano dólar. Espero que se vea. Vamos a poner un semanal aquí, un segundo. El australiano, como sabéis todo, es una divisa commodity, esta es, ¿no? Es una divisa de alta rentabilidad, una high yield currency y una divisa commodity que ha ido en estos últimos tiempos fortaleciéndose, ha ido subiéndose contra el dólar. En primer lugar, por una alta demanda por parte de países asiáticos, sobre todo China, y en segundo lugar, porque se ha utilizado también como moneda refugio, ¿no? En cierta manera. Ahora, con las últimas cifras que hemos visto de falta de crecimiento, no solamente a nivel global, o sea, no solamente en Asia, sino en todo el mundo, ha caído en picado junto con metales con los que tiene bastante relación. Ya no el oro, porque el oro ha servido de refugio, sino metales industriales, por ejemplo, el cobre, ¿no? Entonces, vemos cómo en esta caída el australiano dólar ha roto una línea de tendencia que parte desde principios del año pasado. Es una línea larga, importante, o sea, con sentido y con significativa, ¿no? Y también este es un gráfico semanal y también con divergencias, como veis aquí y aquí, importantes. Yo creo, venía viéndolo hace tiempo, lo que pasa es que el timing no era correcto porque siguió subiendo, pero ahora sí que se confirma que esto tiene que corregir y más. Es posible que plazo, vamos a ver aquí un diario, un segundo. Aquí, en un diario, tengamos, en primer lugar, antes de que siga cayendo, igual que el euro dólar, un poco más quizás, una corrección alcista que vaya a tocar la línea de tendencia en la zona de 1.05, 1.0550, o sea, casi 3 figuras desde aquí, pero luego para seguir cayendo, a medida que China sigue subiendo tipos de interés. Hoy, por cierto, no ha subido tipo de interés China, pero sí ha fijado la cotización de su divisa, del yuan china, en sus niveles más altos contra el dólar, que ha influido también en la cotización del dólar contra otras divisas a la baja. Entonces, esta es otra que por razones fundamentales también el australiano dólar puede que sea vendida con fuerza, ¿no? Ahora vamos a mirar contra dólar también, una de las divisas, la divisa refugio por antonomasia, que es el franco suizo. Vamos a mirar un segundo, que pongamos aquí un diario, ¿no? Vamos a ver, aquí. Bueno, aquí, como veis, aquí ya se ha producido este movimiento en donde el dólar se ha fortalecido de manera fuerte. Esto es producto de hoy mismo. Hoy el Banco Central Suizo ha estado en el mercado, ha estado interviniendo. Amenazó con intervenir de manera contundente, de manera seria y contundente el Banco Central Suizo. El mercado no se lo tomó muy en cuenta y por primera vez en muchísimo tiempo el gobernador del Banco Central Suizo dijo que no iba a dejar que se moviera el suizo y que que siguiera fortaleciéndose, estaba deteriorando su divisa, ¿no? ¿Hasta qué niveles podría seguir interviniendo el Banco Nacional Suizo? Yo creo, en mi opinión, que aquí hemos tocado fondo, que aquí hemos tocado fondo.
el Banco Nacional Suizo no tiene una trayectoria de intervención tan contundente y tan seria como la del Banco de Japón. De hecho, el mercado no se lo tomaba en serio, pero ahora sí que creo que puede seguir de manera importante. Entonces, independientemente de hasta qué niveles pueda seguir interviniendo, como ha hecho aquí, podría seguir hasta niveles por encima de 0,80. Lo importante es que creo que hemos tocado aquí fondo y que podemos, vamos a ver, si podemos, os voy a enseñar esto por aquí. Y yo creo que podemos llegar a tocar niveles, ahora lo enseño, estoy trazando una línea y tengo que cambiar esto, un segundo. Bueno, pues a los niveles de 0,84, 0,83, 0,84, que es lo que quería enseñaros que podría pasar, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ahí estamos ya también. De la misma manera, en el dólar yen, en el dólar yen, vamos a ver, no lo podéis ver ahora mismo porque se ha quedado bloqueada la imagen de nuevo, no lo puedo cambiar, voy a seguir hablando en cuanto pueda, en vez de cortar porque tardo mucho tiempo. En el dólar yen, de la misma manera, creo que hemos tocado fondo. Ahora mismo estamos cotizando 76,77 y a mí no me extrañaría en absoluto acordaros de esto que os comento, de que hoy mismo, de madrugada, en cualquier momento, en estos niveles saliese el Banco Central de Japón interviniéndolo y que se lo llevase dos o tres figuras más altos, se lo llevase otra vez a 79,80. O sea, yo aquí estaría largo de dólar yen, sin ninguna duda. Con muy poco riesgo de que se me pueda ir para abajo. Si no ocurriera, no se va a ir mucho. Sin embargo, si ocurriera, se va a ir dos o tres figuras. Vamos a ver. Me dice que pruebe. Bueno, voy a seguir contando en el dólar yen y en el dólar suizo lo que os estoy comentando en el australiano. Y por último, la libra, en la libra dólar, en la libra dólar que cayó hasta los niveles hasta 1,6130, ahora está en 1,6220. Había roto una línea horizontal que, bueno, que marcaba un soporte en la zona de 1,6250, el caso de la libra, y que volvemos otra vez arriba con un retroceso claro hasta niveles de 1,6250. Yo creo que la libra también va a seguir bajo presión, igual una correlación clara con el euro dólar, pero con menos fuerza quizás que los otros. ¿Por qué? Porque en el entorno que estamos viviendo de incertidumbre, la libra al final se queda un poco al margen. Y yo creo que se malentendió en cierto modo la declaración o el informe de inflación que el Banco de Inglaterra dio a conocer ayer, en donde hablaba, de falta de crecimiento de la economía. No hablaba de quantitative easing, pero sí hablaba de que si fuera necesario, evidentemente adoptarían medidas de liquidez, pero no que no lo iban a hacer. Yo creo que se asimiló, en cierto modo, se venía con la idea de lo que hizo la Reserva Federal, pero no tiene nada que ver. Entonces, en ese caso, la libra puede, aunque cayendo contra el dólar, puede tener un poco de mejor comportamiento con respecto a las demás. En ese sentido, quizás euro-libra, el euro-libra, un segundo que lo mire por aquí, el euro-libra sería una posibilidad de venta. Ahora mismo estamos en 0,88 aproximadamente y yo creo que el euro-libra se puede volver otra vez en la zona baja de 0,84 aproximadamente. Me preguntáis que si puedo hablar algo del dólar Canadá. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, el Canadá, el dólar canadiense, la divisa de Canadá, creo que es una de las divisas que debería salir fortalecida de todo este lío que estamos viviendo, porque es un país que está al margen de todas las problemas de deuda, problemas de incluso cuando había temas geopolíticos también. Sin embargo, al ser una divisa de commodities, una divisa muy ligada a precios de las commodities y más concretamente al petróleo, el dólar canadiense se ha debilitado algo, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que en estos momentos su correlación con el dólar americano es bastante alta, Entonces, en principio, el movimiento por fundamentales lógico sería caída. Ahora mismo se está cotizando a 0,9886 y sería caídas de dólar y subida de dólar canadiense, o sea, niveles más bajos. Vender en la zona esta, por ejemplo, que estamos actualmente, cercano a
a 0,99, incluso a 1, que podría llegar a estos niveles, con objetivos, ¿eh? Con objetivos de nuevo, pues en los mínimos, 0,95, 0,94 y medio. Eso sería lo lógico. Estoy mirando ahora el gráfico diario y los estocásticos que tengo aquí también me pueden apoyar en cierta manera un movimiento de esa categoría, de ese nivel. El stop loss estaría por encima de la unidad, por encima de 1, ¿eh? O sea, me gusta bajista el dólar Canadá, ¿eh? Es el canadiense. O sea, sería alcista al canadiense y bajista dólar Canadá. Una de las posiciones que también he estado mirando últimamente, pero no funcionó, fue el euro canadiense, es vender euro canadiense, y bueno, en niveles mucho más bajos que los anteriores, en niveles de 1,37, 1,38, pero saltó hasta niveles de 1,40 por la caída esta del canadiense. Yo creo que debería funcionar todavía, ¿eh? Caída de Euro-Canadá, que estamos en niveles de 1,40-90 y debería seguir funcionando. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la volatilidad esta que hemos tenido y debido sobre todo al inesperado downgrade, rebaja crediticia de Estados Unidos, se vendió el Canadá, tuvo su correlación, o sea, tiene correlación con el dólar. Y por otro lado también las bajas cifras de crecimiento mundial con la caída fuerte del petróleo también le ha afectado. Lo que pasa es que a la larga yo creo que esos son temas secundarios, o sea, ni la rebaja de Estados Unidos debe afectar tanto al canadiense, al contrario, porque puede ser una divisa alternativa para diversificar inversiones y por otro lado lo del petróleo también le puede afectar, pero no de una manera tan contundente. Entonces, bueno, tener en mente que el canadiense se puede fortalecer todavía, ¿no? A pesar del movimiento ese tan abrupto que hemos tenido los últimos días, ¿no? Si tenéis, no puedo cambiar los gráficos y bueno, yo contesto preguntas si me las hacéis por aquí, encantado. Muy bien, bueno, pues de momento vamos entonces a dejarlo aquí. Si no tenéis más preguntas, no os puedo mostrar los gráficos, estoy entrando y saliendo y bueno, a ver si la próxima vez lo podemos hacer con algo menos de problemas técnicos. Muchísimas gracias por estar ahí a todos. Muchas gracias.